Hola Maite, hola Gerardo, hola a todos y a todas. Estamos una vez más aquí juntos en la Resma para charlar en esta ocasión con Maite Alvarado, nacida en Badajoz en 1978 y que ha publicado este año su último trabajo, que es La Isla, que es el primer trabajo con una casa grande, con Reservoir Books, con Random House. Después de toda una carrera en la que ha practicado, se ha movido por la autoedición, primero con los ninjas polacos, con historias mínimas, livianas, Octubre, luego con la aventura del verano del cohete, junto a Borja González y Ruy Díaz, en la que publicó su primer trabajo largo, que es E19, más Miss Marjorie, que creo que fue incluso anterior, y esa antología que es Fantasmas, con varios autores, entre ellos Roman Muradov, que creo que es la primera obra que se publicó de él y la única aquí en casa. Y más adelante, en la otra aventura junto con Borja, en Spyland Snake, Lago y Jardín, una Es caja una vacía. movida, ¿eh? O sea que parece que tienes mucha obra ya, ¿no? Ahí acumulada. Y nada, Bueno, la primera pregunta quería lanzarte a ver cómo valoras la acogida que ha tenido esta isla, ¿no? Después de todo el recorrido de este año. bueno, pues yo estoy muy contenta. Me quedé muy contenta con el libro, con mi trabajo. También me quedé muy contenta con la edición, ya cuando lo vi una vez ya materializado todo, ¿no? Y como la forma que iba a tener al final. Y la acogida, yo creo que tanto como digamos, a nivel de reseñas y de moverse en ese sentido, ha sido muy buena y me ha sorprendido mucho. Y también de gente leyéndolo, ¿no? Gente leyéndolo que le ha gustado, que lo ha disfrutado y que lo ha sentido un poco cercano y eso, ¿no? Yo muy contenta. Maite, y una cosa que a mí me genera curiosidad, me imagino que habrás notado el cambio de autopublicarte o publicar en sellos muy pequeños a publicar con Reservoir Books, ¿no? A la hora de la difusión y de la promoción que se haya podido hacer del libro. Sí, sí, de hecho yo tampoco tenía muy claro qué esperarme, ¿no? Porque, claro, la autoedición es algo que además yo ejercía tanto de autora como de editora, ¿no? Y era una pelea, ¿no? Buscar sitios donde quisiesen hablar de tu trabajo o del trabajo de lo que estabas editando. Era como mucho esfuerzo en intentar encontrar sitios, ¿no? Donde eso, bueno, pues se reseñara o se diera a conocer. Y no sabía muy bien qué esperarme con este salto de tal, ¿no? Y claro, cuando Laia de prensa de Reserva, pues vamos a empezar la promo y tal y cual, y como tienes entrevistas, tío, ¿sabes? ¿No? Tienes un Zoom con no sé qué, no sé cuál. Tampoco ha sido una cosa exageradísima, no es que haya hecho 50, pero ha estado muy bien. Y notar esa atención y que en el fondo es para dar a conocer la obra, ¿no? Está muy bien. O sea, no se le puede poner ninguna pega a eso, ¿no? Que realmente. Uh-huh. Llama también la atención el formato, ¿no? del libro. Yo lo tengo aquí para que lo vean las personas que no lo hayan podido tener en las manos, pero que las llama mucho la atención, ¿no? Porque la tapa es dura, pero es cartón... esto tiene un nombre técnico, pero no sé cuál es. Tú lo Yo sabrás, tampoco Maite. lo sé, ¿eh? Yo tampoco lo sé. Es Cartón vista cortadito. le llamo yo. Como ladrillo visto, ¿no? Ladrillo Sí, visto, pues sí, cartón visto. sí, Pero sí, que a cartón visto. es bastante bonito como libro. No sé si esto es decisión tuya o es un trabajo conjunto con la editorial. No, yo no fue decisión mía, fue de Jaume, del editor de Reservoir. Queríamos darle un puntito al libro, ¿no? Que tuviese un detallito especial la cosa, ¿no? La edición. Y entre las cosas, las propuestas que estuvimos viendo, la que más nos cuadró a los dos, yo creo, fue el cartón visto, ¿sabes? Porque le daba como un rollo así como rústico, que creo que le quedaba bien. Y creo que ha quedado bonito. Uh-huh. Sí, desde luego. Yo sí que Gerardo te comentaba antes, te preguntaba por el salto esta ¿no?
a una casa grande como es Reservoir, como es Random. También me gustaría saber a nivel el trabajo con el editor, si también lo has notado, tú que has sido editora de un sello pequeño de autoedición, ¿no? Si este cambio también lo has notado o si también ha sido significativo aparte de la prensa. Yo no lo he notado mucho desde el momento que yo he tenido un mogollón de libertad para hacer lo que me pareciera, ¿no? O sea, así que vas enviando cosas, vas hablando te hacen preguntas, tal, no sé qué, sobre lo que estás haciendo y esto tal, esto cual, pero me dieron un mogollón de libertad y eso ha sido como muy de agradecer para que hiciese yo el libro como me pareciera, ¿no? Y entonces tampoco he notado mucha presión en ese sentido, digamos, que tienes que cumplir con ciertas cosas o con tal, para nada. Ha sido como súper, incluso que me retrasara en la supuesta entrega que habíamos pensado, ¿no? Ha sido todo como muy bien, muy fluido, muy tal, ¿no? Y la verdad es que eso se agradece, que el libro haya sido un poco lo que yo pensaba que quería hacer con el libro y tal, pues también, ¿no? O sea, es una apuesta de ellos por ese libro y entonces pues ha sido como muy sencillo. En ese sentido, y por lo que comentas, parece como que ellos vinieron a buscarte a ti, ¿no, Maite? No fue exactamente así. O sea, Ajá. yo conocía ya a Jaume porque es editor de Borja y yo preparé un proyecto y tal y realmente el proyecto de la isla lo preparé para un concurso. Y cuando bueno, pues el concurso salió y yo no gané. Y entonces empecé a pensar en mover el proyecto, ¿no? O sea, nunca había presentado nada en una editorial. Fue como, venga, voy a intentarlo, ¿no? Voy a intentar hacer un proyecto, lo mando al concurso, luego si no sale, porque está difícil, pues ya veremos, ¿no? Y hombre, claro, una de las opciones era enviarlo a Jaume, que pues lo conocía ya y tal, ¿no? Y él lo vio muy claro desde el principio, fue una cosa muy, muy sencilla también de negociar, digamos, esa parte. Y ¿sabes? Sí, que fue todo, pero lo envié yo. O sea, nadie me escribió para decirme, oye, estás haciendo algo. No. Maite, si queréis puedo ir compartiendo alguna de las imágenes para que lo pueda ir viendo la gente, pero a mí, ya por entrar un poco en los temas y en los aspectos más gráficos del libro, lo primero que me llama la atención, lo he releído hoy, esta tarde, para entrar en situación. Y claro, hay una cosa que me llama mucho la atención que me gustaría que comentaras un poco, y es que has hecho un cómic en el que el mar y el agua son muy importantes, pero tú eres extremeña. Yo conozco la tierra porque ya sabes que tengo familia por allí, y mucha agua en principio no hay. Entonces, a mí me ha llamado eso de entrada la atención. No sé si esto tiene alguna explicación detrás o igual no. La verdad es que no. Me han hecho esa pregunta, te Sí. lo tengo que decir unas cuantas veces. Oh, se me ha ido de repente. Ah, vale, que No, sale porque estoy aquí. compartiendo. Vale. Yo sigo hablando, ¿no? Y no hay ninguna significación en especial. O sea, tenía un poco la idea de un argumento así como muy rudimentario sobre lo que después sería la isla y unos bocetos de más o menos cómo sería luego visualmente, cómo ha sido el paisaje de la isla, y por eso me decidí un poco, pero no hay ninguna significación especial ni ninguna... me he ido inventando respuestas cuando me han hecho esta pregunta sobre, no, porque es un cómic del aislamiento, quieras que no, el Marta Isla y Extremadura es un lugar aislado y tal, no sé qué, pero Esa es realmente, buena. Esa es buena. sí, ¿no? Pero he dado más, he dado diferentes. Y no hay ninguna significación especial. O sea, el mar tenía que ser como un personaje más, digamos, el mar y el paisaje realmente. No es tanto el mar lo que me interesaba como el paisaje, ¿no? El paisaje iba a ser el mar, ¿no? En parte, ¿no? Es una isla que está rodeada de mar, pero eso, no hay ninguna significación en especial. Mm.
Y entonces, ¿de dónde viene esta historia? A mí, sobre todo, me parece que tiene un sabor como muy oral. No sé si lo has pensado así, es casi como un cuento que se puede contar, ¿no? Que se transmite incluso de generación en generación. No sé si está basado en Sí, algo, si es o si es enteramente tuyo. eh, em- no sé si está basado en algo sin que yo sea consciente, pero en principio no. O sea, no es la primera vez que hago tampoco algo que se sale un poco de lo, digamos, realista o de tal, para sacarlo de ahí, ¿no? Y darle un poco un rollo de fábula, Ujú. digamos, que creo que es un poco el espíritu que tiene un poco la isla, ¿no? Y, y también esa idea de la fábula, ¿no? De tal, es lo que le da un poco el sentido, el sentido no sé, sino el tono al texto, ¿no? O sea, voy escribiendo el texto, que lo escribo después de hacer todo, de hacer las páginas, un poco para que marquen ese tono, ¿no? Como de fábula, de algo fuera de lo real, ¿no? Sí, de hecho ya está ubicado ya de esta primera página que vemos, ya lo ubicas fuera del tiempo, fuera de cualquier, ¿no? Ya lo ubicas en un lugar imaginario. A mí me sorprende que nos digas que luego el texto lo escribes a posteriori, ¿no? Primero dibujas y luego metes el texto, ¿no? Eso es muy Mm. interesante. Eso es muy interesante. Y Sí. explica mucho al mismo tiempo, ¿no? De cómo funciona la isla como cómic. Sí, realmente el texto me cuesta muchísimo más trabajo que hacer cómo funciona la historia de manera visual, ¿no? Como, pero sí que quería avanzar un poquito y meter un poco de texto, sobre todo lo que he comentado, para que me ayudase a establecer el tono y un poco también el ritmo, ¿no? O sea, el texto o la ausencia de texto en determinados momentos creo que también contribuye al ritmo de la historia, ¿no? Y de la lectura. Sí, totalmente. Y luego también, bueno, aparecen varios elementos. Por aquí tenemos algunos personajes, ¿no? Pues tenemos ese personaje misterioso del el loco, ¿no? Que es un poco el narrador hasta cierto punto de la historia, por lo menos en algunos momentos. Y luego tenemos a la protagonista femenina, al chico con el que está. Es como casi como un triángulo extraño. Es todo muy onírico también. En realidad no son. Yo no los veo tanto como personajes como más bien como entidades, ¿no? Que cumplen una función dentro de la historia, pero tampoco los desarrollas psicológicamente demasiado, ¿no? No, no, no. En eso también tiene relación con algunas cosas que he hecho anteriormente, ¿no? Que no estar especialmente interesada en una descripción psicológica de los personajes ni hacia dónde van, sino que más bien cumplen no funciones, pero sí algo así, ¿no? O sea, representan cosas, Ujú. digamos, ¿no? Que forman parte de la historia y van un poco más por ahí, ¿no? Sí, en eso que comentas siempre y en otros trabajos anteriores tuyos también, la tesis del trabajo siempre no es evidente, ¿no? Luego como que transcurre por debajo, ¿no? O sea, hay lo que comentabais antes, ¿no? Cada personaje cumple una función, pero la historia que subyace, el mensaje que está debajo es otro, ¿no? No sé, yo por ejemplo, releyéndolo esta mañana, ¿no? He encontrado, ¿no? La lectura de, bueno, pues un tema de género muy potente, ¿no? No sé si ese es, para mí es un mensaje muy claro que me queda después de volver a leer La Isla, ¿no? Aparte del agobio de los entornos cerrados, etcétera, etcétera, pues sí que hay un tema de este, este querer sobrellevar este mensaje de la opresión de género de la sociedad heteropatriarcal, ¿no? Que hay un discurso ahí muy duro, o yo lo he visto o me ha parecido verlo sobre todo en la resolución de la historia, sin querer destripar nada a nadie, ¿eh?
No sé si por ahí estaba o se ve, o está todo tan abierto A que ver, invita a estas lecturas. A ver, una de las ideas de la isla era que hubiese varias lecturas diferentes, ¿no? Digamos, o que cada uno pueda también realizar su propia lectura. Yo creo que cada uno también es dueño de su lectura, ¿no? De cómo entiende las cosas. Y no es mi lectura primordial, ¿no? O sea, no es mi intención tampoco esa lectura sobre feminista y tal. Está porque creo que empiezo a desarrollar digamos, la pequeña trama del personaje femenino y eso está ahí porque es lo que me parece coherente, que como continúe, ¿no? Pero realmente mi intención, si yo te cuento, si tú me preguntas a mí, ¿cuál es tu isla? ¿Cuál es tu intención? Mi intención realmente era establecer un vínculo entre dos personajes que están en el mismo lugar, no me refiero a un lugar geográfico, están en la isla, ¿no? Pero la isla representa un lugar geográfico, pero también un lugar, digamos, interno de los personajes. Sus dos experiencias vitales, digamos, les llevan a un mismo sitio. Y en ese sitio es donde encuentran a el que para mí es el tercer personaje, que es el perro, y es lo que los une, ¿no? Y esa es un poco, esa es mi isla, ¿sabes? Luego todo lo demás, y esa es la interpretación que tú le acabas de dar, también está ahí, ¿no? Obviamente en el personaje femenino y en el devenir ese del personaje está, ¿no? Pero es que no podía ser de otra manera, ¿sabes? Planteando lo que estoy planteando, no podía plantearlo de otra manera, ¿no? Esto que dices a mí me parece fundamental porque es, bueno, me parece que es uno de los méritos de la isla, que, bueno, que tú estás contando una serie de cosas de una manera determinada y los valores que generas en los lectores, pues ya son muy abiertos, porque yo, por ejemplo, viendo lo que dices, Marc, yo, fíjate, veo también bastante importante un discurso ecologista, ¿no? Hasta cierto punto, como de ese medio ambiente, de ese mar, de esa naturaleza, cobrándose la deuda que tenemos, que tiene la humanidad con ella, cobrándose en este caso de una manera literal, ¿no? Pero lo veo ahí también, no sé. Pero ya te digo, esa Claro. realmente me acabas de sorprender. Esa no la había pensado. Bueno. Realmente, ¿no? Era un poco un rollo más bien de cosas primigenias, ¿no? De cosas Sí. como un poco fuera de lo humano, ¿no? Que es una cosa que a mí me interesa, ¿no? Como esa relación entre lo humano y lo que no es humano en sí. Pero vale, me vale. O sea, ¿sabes? No sé si puedo plantear una lectura que no sea correcta, no sé, que sea algo que realmente no está, ¿no? Pero me vale. No, pero es cierto lo que dices. O sea, al final lo que está lo que está sin duda alguna en la obra es eso, ¿no? Como esa especie de fuerzas atávicas que se están moviendo. Que me parece un acierto también que nunca se definan del todo, ¿no? Porque no dejan de ser fuerzas, como tú dices, fuera del humano, entonces tampoco se pueden definir, tampoco las podemos comprender del todo. Y me gusta mucho cómo representas eso a través de lo puramente gráfico, de lo visual. Y me imagino que no habrá sido fácil tampoco, ¿no? Llegar a determinadas soluciones. Ha sido más fácil de lo que yo pensaba que iba a ser. O sea, yo normalmente trabajo muy abierto, ¿no? O sea, no marco exactamente dónde, tengo una idea de a dónde quiero llegar y de qué más o menos lo que quiero, pero cuando algo lo vas a contar básicamente con imágenes, ¿no? Como es la isla, hay ciertas cosas que se intentan por lo menos insinuar, digamos, mediante la imagen. Eh, Hay una parte que son cosas que te vas encontrando mientras trabajas. O sea, el rollo de que la isla y las olas vayan cambiando, incluso lleguen a fusionarse un poco, es algo que me voy encontrando conforme voy trabajando. No tenía pensado desde el principio, así, pues esto va a ser así o se va a ver así, ¿no? Sino que vas trabajando, vas haciendo páginas, vas viendo cómo estás estableciendo ese paisaje alrededor, ¿no? De
de los personajes, ¿no? Y se va formando. Ahí, al respecto, ya por entrar, me parece interesante también analizar un poco lo que haces a nivel visual. Lo primero que llama la atención, en general es casi yo diría que es una marca de estilo tuya, pero llama la atención que hay muy poca línea recta en la isla. Todo es muy sinuoso, muy blando, ¿no? Como muy fluido. Y no solo el mar, que el mar, digamos que podría ser obvio representarlo así, pero se lleva incluso a los personajes, a la tierra también. No sé, ¿cómo llegas a este estilo? Porque yo he visto una evolución. También he leído E19 y no veo tan fluido, ¿no? El estilo gráfico, lo veo como más cerrado, quizás. Pero porque realmente en este caso, o sea, llegar a esa fluidez también obedece un poco a lo que estoy contando, ¿no? O sea, esa idea de fusionar, de que perder los límites entre lo humano y lo no humano, tenía que tener una manifestación gráfica. O sea, te lo tengo que mostrar, no te lo tengo que decir, no te voy a decir, ahora, ¿sabes? No, si te lo quiero enseñar. Quiero que lo entiendas viendo cómo estoy trabajando, ¿no? Lo que te voy enseñando. Entonces, ¿sabes? Ese ir y venir también y esa redondez y tal, va un poco eso, fusionando las dos cosas, ¿no? Los personajes y con esas olas del mar y tal, ¿no? Incluso las rocas y tal, ¿no? Que no hubiese límites establecidos, llegase a perderse, ¿no? Se ve muy bien en esta página, de hecho, esa mezcla, ¿no? Esa fluidez. Sí, ahí estás. A mí me interesa mucho también cómo juegas con las paletas de colores y cómo, ¿no? Estas abstracciones, ¿no? Estas ondulaciones, estas mezclas, cómo juegas con el color, cómo encuentras la paleta, ¿no? Das rápido con ella, ¿no? O cómo lo logras, Maite. Sí, sí, realmente es un trabajo la isla es un trabajo un poco estricto de color, porque desde el principio establezco la primera paleta, la paleta central, que es la que estamos viendo ahora, que son los 3 tonos de azul y los ocres y grises para las rocas y tal. Y entonces me marco que voy a ir cambiando en función del color, va a cambiar en función bueno, pues de los personajes, en algunos momentos, de las situaciones, de lo que está sucediendo, pero voy a cumplir siempre ese esquema de color. O sea, van a ser, creo que van 6 tonos en las rocas y 3 para el mar, ¿no? Y entonces tengo que asocio a los personajes o a las situaciones, los colores de una forma intuitiva, porque creo que es la mejor, ¿no? Porque creo que lo que transmiten los colores es algo compartido de manera colectiva y que es muy fácil comunicarte con eso, ¿no? Y eso, lo único que llega a ser un poco estricto, o sea, sobre todo a la hora de trabajarlo, ¿eh? O sea, son eso, unos colores establecidos para cada situación y tal, pero por era también una forma de darle un poco de vistosidad, digamos, a todo el conjunto, ¿sabes? Que siendo una propuesta que gráficamente es tan desnuda y tan esencial, ¿no? Porque hay unas rocas, el mar, los personajes y blanco, que eso tuviese también un cierto sentido. Si estoy haciendo eso es para que tenga un sentido y que también transmita cosas, ¿no? Y también juegas mucho con la ausencia de color, como en esta página. No es el único ejemplo, pero hay un juego muy interesante con las masas de blanco, ¿no? Con los espacios vacíos. Eso es algo que nunca había hecho. Nunca me terminaban de gustar ciertas cosas y ciertas partes de mi trabajo porque creo que pesaban mucho visualmente. O sea, el acrílico es una técnica pesada visualmente. No sé si me explico. Da densidad, Sí, ¿no? sí. Desde el principio aquí quería quitarle un poco en la isla quería quitar un poco de densidad. Y empecé a trabajar eso, los espacios en blanco, como una forma de reducir un poco la densidad y de dejarlo todo como muy desnudo, como muy esencial, ¿no?
que no hubiesen más elementos de los que fuesen necesarios, ¿sabes? Porque no, tampoco, también contribuye un poco a crear esa sensación de que no estás en lo real. O sea, que no, que es algo que me interesa mucho. Que la isla no se plantease como un lugar real, sino como, de cierta manera, un lugar que le pertenece a los dos personajes, una especie de lugar de subjetividad, ¿sabes? Sí, Yo como una también especie quería... de... No, Di. perdona, Marc, dale, No, no, dale. no, no, dale, dale, No, solo dale. iba a hacer un comentario, que es como una especie de lugar mental, ¿no? Como que no Sí, existe algo así. físicamente. Sí, en eso, y hablando, si creéis, y aquí lanzo la pregunta, si crees que hubiera sido posible un cómic así, que expresándose de esta manera como se expresa la isla 10 años atrás, por una editorial, una multinacional, ¿no? Dijéramos, con un trabajo de un editor, no sé si hasta qué punto esto significa que ha habido una apertura o sea, tú te has sentido cómoda, nos comentabas antes que has podido trabajar de Sí, manera sí, libre y siempre. tal. Es un cómic aparentemente complicado para alguien, ¿no? Que entienda el cómic de una manera como se entendía el cómic 10 años atrás. No hace falta tirar mucho, mucho por ahí, no sé. No sé. Te lanzo esta idea. ¿Tú crees posible que la isla hubiera sido posible publicarla 10 años atrás, como la has publicado? A ver, yo con la isla voy a hacer una matización sobre lo que has dicho. Sobre la isla no me parece un libro especialmente complejo ni difícil de acercarse para cualquiera. O sea, entiendo que quizá gente más de cómic y de un determinado tipo de cómic le cueste más que a un lector, incluso que no es de cómic. ¿Sabes? Creo que luego la historia es está muy centrada en lo emocional, en tal, y creo que transmite bien. O sea, el tema. Sobre si se hubiese editado hace 10 años, tal y como es, y tal, no lo sé, porque supongo que también es un producto de lo que se hace ahora, ¿no? O sea, no sé si este libro se hubiese hecho hace 10 años tal y como. Entiendo que había propuestas también no considero la isla como muy experimental tampoco, ni nada, pero supongo que hace 10 años había propuestas que tenían un poco de experimentación, que cabían dentro de lo editorial. Lo que pasa es que era diferente a la de ahora. Vaya, yo lo veo así. Uh-huh. Me refería Sí, más, sí, como que los tiempos han cambiado un poco, ¿no? Parece como que esté más receptivo ahora, no sé. Sí, puede ser. No lo sé, me falta un poco de perspectiva también. O sea, no, conozco mucho mejor cómo funciona ahora que cómo funcionaba hace 10 años, ¿no? Y supongo que el cómic sí que ha ampliado, ¿no? Que hay cabida como para... Realmente se pueden hacer muchas cosas en cómic, o sea, muchísimas, ¿no? Y las que se harán. Pero supongo que eso sí que se amplía, la visión de lo que, digamos, es un cómic o no es un cómic, sí que se amplía, ¿no? Y hay más un abanico de propuestas más amplio, quizá. Pero tampoco no me meto mucho porque ya te digo, 10 años me cuesta hacer una valoración. una cuestión del color que me parece importante en tu caso, Maite, que no me gustaría que se quedara fuera de la conversación. No es ya muy habitual dar el color directo como lo das tú en las páginas. Eso le da un acabado muy identificativo, muy identificable, perdón, a tu trabajo, porque le da una textura, una densidad a los colores muy física, muy particular. Y me gustaría preguntarte por eso, si es un empeño personal tuyo, porque me imagino que muchos compañeros y compañeras te habrán dicho, pero ¿por qué no das el color en digital, que es súper rápido? Sí, sí. Vaya, es que yo prácticamente dibujo en color, o sea, pinto Claro. realmente, ¿no? O sea, no tendría mucho sentido hacerlo de otra manera. Y aparte que yo creo que independientemente de que intentes que se convierta en tu profesión o que sea parte de tu profesión, para mí hay un componente lúdico. O sea, y realmente yo disfruto mucho pintando. Quitarle eso y convertirlo en otra cosa sería como, vaya, ¿sabes? O sea, que no,
no es algo que esté muy, muy dispuesta a cambiar en función de conseguir, digamos, una mayor rapidez o efectividad, o, ¿sabes? O sacar más cosas, o ¿para qué, no? O sea, yo voy a sacar mis cosas y las voy a sacar como yo quiero. Y yo quiero por ahí, o sea, y ya está. No hay mucho más. Y me parece lo más importante, vamos. O sea, que es... Y además el resultado es muy bueno y además diferente a casi cualquier otra cosa que se pueda encontrar, porque no es habitual dibujar un cómic a partir del color. Como has dicho, eso es más pictórico, ¿no? Es más de ese ámbito. El cómic se basa normalmente más en la línea, pero En en tu línea, caso sí. es lo contrario y eso a mí me parece súper interesante también. Es otra forma de enfocarlo, yo creo, ¿no? O sea, tú utilizas una herramienta, la que sea que tú ya has elegido, y yo creo que lo chulo, sea cual sea, a mí yo luego no diferencio a nivel de disfrutar yo personalmente luego de si el trabajo es digital, medio digital, de tal, a mí eso luego ya me da igual. Esto es una cosa personal. Y si tú eliges una herramienta, tienes que intentar usarla lo mejor posible. O sea, intentar aprovechar todas las posibilidades que te ofrece el acrílico o la pintura. Ahora mismo, por ejemplo, lo que estoy intentando es llevarlo un poquito más allá, incluso, es la masa del color y es un poco la textura, ¿no? La pincelada, el tal, y yo intento un poco que ese sea parte de mi lenguaje, de lo que yo uso. Y utilizar la técnica de una manera que sea interesante también, ¿no? Y que aporte cosas. Totalmente. Marc, igual podemos, a mí me gustaría preguntarte también, lo habíamos hablado antes de la charla, por las dos aventuras de autoedición / edición que llevas hasta el momento, ¿no? El verano del cohete y Sí. luego la mutación a Spider-Man Snake. Que nos cuentes un poco de dónde viene eso, cómo os metéis en ese berenjenal que es montar una editorial y, bueno, un poco cuál es la experiencia con esto. Pues nos metemos un poco en general de montar una editorial, porque realmente desde el principio pensamos que iba a ser más sencillo. Y era un poco todo, era un poco naif todo, ¿no? O sea, pero si hacemos cosas muy guays, vamos a montar una editorial, lo van a comprar, ¿no? O sea, y todo así, y porque realmente nos parecía más sencillo desde aquí, desde, quieras que no, en Extremadura, estás un poco aparte, digamos, de los centros donde las cosas se cuecen, digamos, ¿no? Y nos pareció un poco más sencillo hacerlo nosotros e intentar sacarlo fuera, ¿no? Una vez ya tal. Y qué decir de la experiencia, fueron yo creo que 5 años, 8 libros y aprendimos un montón. O sea, de muchas cosas relacionadas ya no solo con tu propio trabajo y con lo que hacemos ahora, o sabes, cada uno, sino con cómo se hacen los libros, cómo funciona un poco el mercado en nuestra pequeña parcela, ¿no? O sea, de cómo funciona todo, ¿no? A maquetar, porque no sabemos hacer nada. En principio, las cosas se aprenden y ya está, ¿no? Pero, y entonces la experiencia es muy positiva. Lo pasamos muy bien, cuando lo pasamos bien, luego llegamos a tener distribuidores y aquello ya complicó un poco. O sea, se fue un poco todo más, se fue complicando hasta que ya no era divertido. Y cuando dejó de ser divertido, digamos que ya era hora de dejarlo, ¿no? Y también exigía tanto tiempo hacer ciertas cosas para la editorial que era imposible intentar mantener tu propia carrera como autor. Lo habéis comentado antes, pero el cohete éramos 3. Ruiz Díaz, que es profesor y también es escritor. Entonces era todo como eso ya va demasiado. O sea, no puedo con todo. Y decidimos prescindir de la editorial más que prescindir de lo que cada uno quería hacer por su parte, ¿no? Y Spider-Man Snake, a ver, yo siempre he creído que hay cosas que no tienen por qué ajustarse al mercado, digamos, ¿no? O sea, que tú puedes realizar obras que sabes que no van a vender, ¿sabes?
no las va a querer todo el mundo ni tal, pero lo puedes gestionar tú solo, ¿no? Unas pequeñas tiradas, eso no quiere decir que carezca de importancia o que carezca de, ¿sabes? O que no merezca tener un sitio o editarse en papel o en digital o como sea, ¿no? Y ese pequeño espacio para mantener nuestras cosas, que realmente lo tenemos muy abandonado porque tampoco nos da la vida, pero nos gusta tenerlo. O sea, eso va a estar ahí y pues si queremos sacar algo que no podamos editarlo en una editorial o que no nos apetezca o que sea una cosa de 20 páginas, pues está ese espacio para los dos, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y es como un lugar feliz, digamos. Una vía de escape, ¿no? Es Sí, como o no, necesario. un pequeño recinto que está fuera de todo lo demás, o sea, de todo, ¿no? En la web de Spiderland Snake se estaba serializando un cómic de Borja González. No sé si tú tienes también, no recuerdo ahora si tienes subidos algunas cosas tuyas antiguas o... Sí, tengo alguna cosa subida. Sí, algún fanzine que hice ya cuando, no, bueno, ya creo que en Spider-Man Snake. Y alguna cosilla corta. Es cierto que es lo que te digo, no hemos podido dedicarle mucho tiempo desde que, bueno, sacamos el libro de Roberto y yo saco un fanzine, Borja sacó otro fanzine. Y luego hemos ido subiendo un poco cosas sueltas. Bueno, la serie de Borja que sí, que la retomará prontamente, esperemos. Y no le puedes dedicar todo el tiempo que te gustaría, ¿no? Pero bueno, la idea es que puede ir haciendo cosillas de vez en cuando. Tampoco tiene sentido agobiarse, ¿no? Con un proyecto así, porque si la idea es precisamente que sea casi un escape de la vorágine del trabajo y del mundo editorial. O sea, tampoco, o sea, no, hacemos lo que podemos, tampoco hay que llevarlo más allá, ¿no? Donde se puede ver mucho de tu trabajo también es en tus redes sociales. Bueno, yo, la que controlo es tu cuenta de Twitter, supongo que tendrás Instagram también, pero para mí eso es terreno vedado, ese es el negociado de Marc, es donde él está ahí siempre ojo a visor. Y bueno, también recomendamos a la gente que nos vea que te siga por ahí porque subes mucho trabajo, ¿no? Que vas haciendo. El otro día me hizo mucha gracia porque vi un tuit en el que ponías un boceto y salía un dibujo ya que a mí me pareció la leche y decía, joder, pues esto es un boceto cuando haga el bueno ya. Sí, pero porque estoy intentando hacer ciertos cambios, no es lo que comentaba antes, estoy intentando hacer ciertos cambios y cambiar un poco, estoy empezando a trabajar ya en un cómic nuevo y estoy intentando ajustar un poco ciertas cosas que quería, ¿no? Y entonces ahora lo que hago más es trabajo de libreta, ponerte un poco y ir probando cosas, ¿no? Y intentar encontrar un poco cómo se va a ver, o sea, cómo va a ser tal. Y entonces, pues ahora mismo es un poco, que luego salen cosas muy chulas, claro, que es cierto, ¿no? Y tienen ese rollo un poco más espontáneo que no tienen otras cosas que hacen un poco más tal, ¿no? Pero sí, subo muchas cosas porque el trabajo de ilustrador y dibujante es un trabajo solitario, y, ¿no? Estás en casa y tal, y a veces como, bueno, aunque sean bocetos de lo que estás haciendo o de lo que has hecho esta mañana o un domingo que te pones a pintar por la mañana, ¿no? Es un poco como, ay, venga, ¿sabes? Voy a compartir un poco, a ver, ¿sabes? Sí, sí. Ahora que comentabas del aislado, ¿no? De estar aquí, pero también aquí en Extremadura, no sé si tenéis ahí como una comunidad, una pequeña comunidad Bueno, de hay autores y una pequeña autoras. comunidad, sí, hay una pequeña, bueno, ahora hemos hecho lo del premio además, bueno, yo solo he sido jurada y tal, pero sí, una pequeña comunidad de gente, ¿no? Hubo una época en la que la comunidad era más amplia, porque, bueno, íbamos un poco también a Cáceres, estaba Roberto, María Ramos, etcétera, ¿no? Ha salido mucha gente de ahí a tal. Y sí, tienes pequeña, bueno, a ti te lo comenté, Fidel Martínez vive aquí en Badajoz también, y hay un pequeño grupito de gente, ¿no? También se mezcla un poco, porque como somos tan pocos, pues lo mismo también en el circuito de amistades están pues escritores, están no sé qué, porque no vas a hacerle asco, porque no sean dibujantes de cómics.
Y además de eso, ahí sorprende quizás, bueno, no sé, desde fuera por lo menos hay gente a la que le puede sorprender el apoyo desde hace años que tenéis institucional, porque la Junta de Extremadura apoya bastante, ¿no? Con ayudas a la creación, a la producción de obra. Bueno, Bueno, al sí, menos es lo cierto que, parece, igual no es bueno, tanto, ¿no? bueno, depende de cómo se mire, ¿no? Pero sí es cierto que, por ejemplo, el PAN cuenta con la editora regional de Extremadura. Creo que en Extremadura es la única comunidad donde, creo, si no me equivoco, donde sigue existiendo la figura de editora regional, ¿no? Que es un poco una forma de dar, de publicar trabajos de autores de aquí, de echar una manilla, ¿no? Con ediciones, ¿no? Creo que también dan unas ayudas a la edición, me parece. Creo que eso cuando nosotros teníamos la editorial yo creo que todavía no estaba. Eso ha sido posterior, ¿no? Y bueno, también es un poco que hay ayudas, nunca son todas las que te gustarían, ¿no? pero bueno, sí, se intentan hacer cosas, ¿no? Se intenta que acercar un poco también el cómic a la gente, digamos que está menos familiarizada con el cómic, ¿no? Y bueno, son iniciativas que están guay, ¿no? No sé si podríamos aprovechar para ver alguno de los trabajos anteriores que... Justo lo que iba a proponer, porque, bueno, tengo aquí E19, que es, yo creo que es tu primer cómic largo, ¿verdad? Si no estoy equivocado, que editaste con El Verano del Cohete y con la editora regional Extremadura que mencionabas. Voy a compartir pantalla para que la gente lo vea, porque además, no sé si tienes la misma impresión que yo, pero he visto muchas reseñas, algunas reseñas de La Isla, donde hablaban del libro como tu primera obra larga. Y yo no sé si eso tiene que ver con que 19 tuvo una repercusión más limitada o una distribución más... Sí, sí. Bueno, claro, el 19 salió con El Verano del Cohete, llegábamos a donde llegábamos y mucho era, o sea, y está bien. De todas formas, yo con lo de obra larga todavía estoy, porque el 19 creo que eran 64, ¿sí? Sí. Entonces no sé si eso se considera obra larga o no. Entonces igual se refieren a que es el doble, entonces es Bueno, más larga. Podrían poner la primera obra más larga. la primera obra de más de 64 Más páginas. claro. Bueno, pero es un Ay, libro al no sé final. cuál es claro, ¿no? Como cuando, no sé, cuando ves las definiciones así un poco de que te piden y tal de para novela gráfica, se pide a partir de 96, no sé si es Sí, que se considera un estándar, yo ahí ya me pierdo. yo creo que será un Y poco arbitrario, ¿no? Según las bases de... de cada cosa, ¿no? Claro, sí. Pero sí, no había hecho cómics antes de 19. Había tenido algún intento que me había quedado en 4 páginas o cosas así. Y sufrí bastante para hacer el 19. Cosa que no con La Isla, por ejemplo. La Isla ha sido súper flow, lo he disfrutado mucho. El 19 sufrí un montón para hacerlo. Tampoco creo que podía haberme hecho algo un poco más intermedio de sus 24 páginas y tal antes de intentar hacer algo de 64. Pero lo hice. Eso está ahí, ¿no? O sea, cuando Y, nos dices 64 es que ibas con la intención de dibujar 64. O sea, sí, ibas sí, ahí, sí, 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 sí. iba a hacer algo de 64 páginas. O sea, y, bueno, no sé cuál era la pregunta. Ah, sí, lo de que si la consideran como mi primera obra, La Isla y tal. Yo, a ver, obviamente del Verano del Cohete a Reservoir Books hay una diferencia, ¿no? Hay muchos sitios donde ha llegado La Isla que no llegó el 19. Claro. Eso es así, tampoco no es ningún drama, es lo que es, No. Digo, ¿sabes? yo simplemente digo que me sorprende, pero también porque lo decía un poco por reivindicar el 19, que a mí me parece una obra que tiene muchos valores interesantes y que, bueno, que tiene incluso algún germen, ¿no? Del tono que luego vamos a ver en La Isla, el tono como de fábula o de narración mítica, la paleta de colores también limitada, más limitada en este caso, pero con claras intenciones narrativas también. Haces cosas, por ejemplo, no sé si tenemos aquí algún ejemplo, pero me gusta mucho cómo juegas con el color para mostrar diferentes momentos del día, ¿no? La luz de diferentes momentos del día.
Eso es súper interesante y luego está también de alguna manera en la isla, o sea que es una Sí, obra... sí. De hecho, ahora que lo comentas, yo lo estuve pensando cuando el otro día que estaba cogiendo las imágenes, ayer, cuando no tenía imágenes en baja de 19 a mano y tal, y estuve entonces viendo un poco los archivos y tal, que hacía mucho que no los veía y tal. Y sí que vi un mogollón de cosas que luego estarán en la isla de otra manera, ¿no? Pero también estarán el paso del tiempo y el paso de los días y tal, sí que está en el 19 y está en la isla, sí. Incluso es cierto que no es de la misma manera, pero sí hay páginas de transición en la isla que tienen un poco ese cambiar los colores, ¿no? De ese la isla es un libro, y bueno, y 19 también. Es un libro más bien contemplativo, ¿no? De gente que contempla cosas. Y, y los colores del día es una de las cosas que contemplan, ¿no? Y cómo van cambiando. Y es una forma de medir el tiempo, ¿no? Y lo pensé con alguna cosa más. O sea, estaba viéndola y dije, anda, mira, qué curioso, si esto también, ¿sabes? Pero no recuerdo ahora mismo con qué. Bueno, aquí estamos viendo alguna otra página para que la gente que nos vea que no haya leído 19 más o menos se ubique. Yo lo interpreto como una especie de Frankenstein, de mito de Frankenstein mezclado con otras cosas, pero vamos, que es básicamente la historia de un hombre que está solo, que se siente solo y que se crea una compañera robótica, ¿no? Sí, eso es básicamente, ¿no? El por qué y tal, pues vuelvo a decir lo mismo, yo os puedo contar mi E19, ¿no? Que yo creo que 19 va un poco, que es algo que yo creo que no de un poco de cómo sustituimos, ¿no? A las personas, como terminan siendo más bien una función que un tal, y de la imposibilidad para hacerlo, ¿no? Y como ese intento de crear algo que sustituya a lo anterior termina siendo frustrante, ¿no? Y termina siendo frustrado. Por... Y esa es mi forma de verlo, ¿eh? Luego, cada uno con la suya. Es casi una metáfora de Tinder lo que estás Estaba describiendo, adelantando ¿no? Tinder. Claro, te Soy una adelantaste. visionaria. Sí, sí. Soy una visionaria y no me había dado cuenta. Desde luego. No, pero sí que siempre, ¿no? Dejar estos espacios para interpretación y para que se nos dispare la imaginación, eso también es muy sugerente, no es muy habitual. Aunque sí tendemos a entrevistar o a charlar con autoras y autores que os gusta transitar por estos caminos, que a nosotros como lectores también nos gusta transitar por estos mismos caminos, ¿no? Y es algo muy rico. No Tenemos sé si hay algún trabajo. otro trabajo. Sí, tenemos aquí alguna cosa más. Bueno, Esto esto es el principio. Esto es de fantasma. sí. ¿Es un libro anterior a 19 o Sí, posterior? Es anterior. anterior. Y aquí estaba dando mis primeros pasos con el acrílico. ¿Sabes? Todavía no lo utilizaba habitualmente, había hecho alguna cosilla, pero no. Y cuando lo he estado viendo, también he visto puntos en común con la isla, de cierta manera. No tanto ya a nivel estético, aunque bueno, a lo mejor también, pero de darme cuenta que repito ciertas cosas sin ser consciente, ¿no? También esta historia, que es una historia corta, terminaba con un amanecer, ¿sabes? Como tal, y con, anda, mira, ¿sabes? Hay una presencia de animales como símbolo de cosas que también está en la isla, ¿no? Y que es algo que utilizo bastante. En algunas historias cortas, que de eso no he cogido, nada, no se me ha pasado. Cosas que he hecho entre 19 y la isla, que han sido más bien historias cortas, como la del barco y tal, o el lago y cosas así. También se ven esas cosas que casi luego creo que se llegan como a cristalizar un poco
en la isla, ¿no? Y cuando lo pienso así, pienso, la siguiente vez vas a tener que cambiar. Vas a tener que cambiar porque creo que vas a tener que ir por otro lado. Pero no lo sé si va a ser seguro así. Porque en mi siguiente cómic, creo, también vuelve a haber un animal, ¿no? Como simbología de algo, de lo que habla el libro. Tú nos comentabas ahora que aquí en Fantasmas, en la historia de Fantasmas, era la primera vez que le dabas al acrílico. No sé, ¿y tu formación es de comunicación audiovisual? ¿Cómo llegas al tema del dibujo, Maite? A ver, yo siempre había dibujado un poco desde pequeña y tal, pero nunca había sido, o sea, nunca ha sido algo vocacional en plan de, no, yo quiero dibujar o quiero hacer cómics o quiero pintar o tal. Ha sido, no sé muy bien, o sea, pero las cosas van pasando y de repente te encuentras en este lugar y dices, vale, está guay, estoy a gusto aquí, ¿no? Y es donde he llegado. Pero empezar así a intentar hacer algo, a tener una cierta idea de que podía hacer algo con ello, es un poco pues a raíz de conocer a Borja, ¿no? Y empezamos a hacer un poco unos fanzines y tal, un poco también por enredar un poco, ¿no? Y por hacer cosas y tal. Y eso va, yo no tengo formación artística, o sea, no, y aprendo un poco a utilizar las herramientas mientras voy haciendo cosas. ¿Sabes? Entonces siempre hay como un intento de ir adaptándolas, ¿no? De ir aprendiendo y de ir evolucionando y mejorando, también según de lo que quiera en cada historia, ¿no? ¿Sabes? De cómo quiero que se vea. Al hilo de esto, Maite, cuesta encontrar referentes claros del mundo del cómic. O sea, sería un poco, a nivel de manejo del color, igual es un poco tramposo compararte con los Bravú, por ejemplo, porque al final lo que tenéis en común es que dais el color directo y utilizáis herramientas más de la pintura, pero tampoco es que tenga mucho que ver la manera en la que No. se usa o las paletas. No sé si tienes referentes, nombres que nos puedas decir del cómic o de la pintura o de otros medios que a ti te hayan influido o que te hayan ayudado a hacer tu estilo. No lo sé, la pregunta de los referentes, que es una pregunta usual, claramente siempre me cuesta un montón. O sea, obviamente a nivel gráfico cuesta pensar soy consciente, ¿no? De que no se encuentra algo como muy directo, sí, esto tal. Y a ver, esto no sé si, bueno, yo leo cómics desde pequeña porque mi hermano es muy aficionado a los cómics de superhéroes y yo leía cómics de superhéroes de joven, pero también había en casa un montón de libros de pintura, de pintores, ¿no? Los clásicos tomitos con biografía y tal. Y entonces se mezclan un montón de cosas y un montón de influencias muy variadas, ¿no? Entonces, siempre me cuesta nombrar a alguien en concreto, ¿no? Es decir, hay un montón de dibujantes o de autores que te podría decir que me gusta, lo que pasa es que no sé si esa me gusta tiene una relación directa con lo que hago, ¿no? Entonces también lo habéis comentado, estudié comunicación audiovisual, el audiovisual, el cine y tal, también es una parte muy importante de cómo me educo, ¿no? Y también es una influencia importante. Pero así decirte, me cuesta mucho. O sea, no sabría muy bien qué decirte. Te podría hablar de eso, de gente que me gusta, pero no sé si tal. Por ejemplo, cuando me hacían esta pregunta con el 19 solía decir Matisse, porque hay una cierta ruptura de las perspectivas y de utilizar varias perspectivas en una misma imagen, ¿no? Que supongo que me viene de ahí porque me encanta desde pequeña, ¿no? Pero me cuesta, o sea, me cuesta hablarte de un autor así en concreto, me cuesta analizar mis propias influencias, ¿sabes? Porque además son a lo largo de mucho tiempo, no, ¿sabes? No sé cómo verlo. Marc, ¿alguna cosa que nos habíamos dejado en el tintero? Yo creo que ha ido saliendo todo, porque te queríamos preguntar también por la experiencia del premio
de punk, ¿no? El premio Aristas Martínez, pero ya nos has comentado un poco cómo fue la cosa. Yo Pues no sí que sé si... quería preguntarle por cómo te ha recibido el público la obra, cuando has sido, no sé, ya no solo en las entrevistas, sino más, no sé si has hecho sesiones de firma, si has tenido contacto directo con lectores. Ha sido Que va, Maite. eso muy, también, ¿no? eso muy Por la poquito. pandemia. Eso ha sido muy poquito. Realmente he ido a pocos sitios y estuve en Valencia, ¿sí? Pero poco más. O sea, ahí estoy un poco más. Luego tienes ese pequeño feedback que puedes tener en redes, ¿no? De gente que lo ha leído, o te escribe o lo comparte y tal. Pero ahí estoy un poco más, mm, ¿sabes? O sea, no lo tengo muy claro cómo ha sido la recepción. No sé si en eso esperemos retomar ¿no? la vida normal y que pueda haber Mm, presentaciones y contacto directo con el público, que siempre... sí, que siempre da que como sea- calorcito, ¿no? O sea, Exacto, que hay sí. Mm. un Bueno, poco de el rumbo. próximo libro que saques, esperemos que ya la cosa esté totalmente normalizada. Bueno, Espero que sí. están volviendo ya los festivales también, ¿no? Que es muy importante, sobre Sí, todo para mover trabajos quizás menos comerciales como el tuyo, ¿no? Los festivales, bueno, de hecho tú y Borja habéis estado en Graf y no sé si en algún otro, pero habéis sido habituales de estos espacios. No sé sí, qué sí, además valoración haces. se echan de menos, además, porque se echa de menos, aparte de lo de eso, el contacto directo con la gente que lee lo que haces, también se echa de menos el contacto directo con la gente que hace lo mismo que tú haces. O sea, tomarte unas cervecitas y esas cosas, pues se echa un poco de menos, ¿no? Ver a gente y tal. Mi valoración de los festivales, así en plan rollo graf y tal, nosotros tampoco nos movíamos mucho más, porque hay muchas cosas que son ya en Cataluña y tal, y a Mm, nosotros eso nos coge un poquito más lejos. Y Ujú. entonces, pues el graf cuando se hacía en Madrid, creo que fuimos una vez a Barcelona, sí. pero cuando se hacía en Madrid sí que solíamos ir. Y también es una forma porque al principio cuando íbamos también era una forma de ver cosas, ¿sabes? De gente que igual pues no seguías en redes o lo que sea, de ver el trabajo de otras personas, ¿no? Y de lo que se estaba haciendo y de aprender también, ¿no? Así que yo siempre los valoro muy bien, o sea, han sido una experiencia importante dentro de nosotros y de lo que hemos hecho. Ujú. Ujú. Pues nada, ¿y el Pues próximo trabajo será con Reservoir o todavía no tiene casa? Todavía no tiene casa, ya veremos. bueno, ya nos has adelantado alguna cosilla, ¿no? De qué Sí. va a ir, pero bueno, tampoco te queremos tirar mucho de la lengua porque imaginamos que está No, todavía porque en una fase, igual cambio de idea claro, y hago otra está en cosa. Ujú. una fase todavía muy Mm, embrionaria, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, pues esperamos verla pronto. No sé, Marc, ¿alguna otra pregunta que se nos quede por ahí? O Pues yo prácticamente podríamos liberar a Maite que vaya a cenar y sí. tal, ¿no? Sí, he hablado un montón además y tengo la garganta seca ya. Yo creo que ya he dado todo lo que podía. Es que Muchas hacemos, gracias, la gente que Maite. nos ve no lo sabe, pero solemos hacer estas charlas a horas muy intempestivas. Así que Es parte de la emoción de la es parte charla. del encanto, sí, Sí, sí. en teoría. Va saltando de hora y pasan Mm, cosas. Nunca sabes cuándo va a empezar la charla. Nunca Eso sabes. es, Ni tampoco cuándo va a acabar. eso Mm, es. Bueno, pues muchísimas gracias, Maite, por un atendernos, placer. por tu tiempo. Sí, a ver si nos No, que va, vemos yo pronto. encantada. Sí, una charleta es una charleta agradable. Está bien. Gracias. Pues nada, muchas gracias y nada, hasta la próxima. Y recomendar la isla a quien lo pueda Por ver y que no supuesto. lo haya leído. Tengo el filtro este porque no quiero que veáis el desorden Claro, que vive se ve detrás de mí. difuminada. Está censurada la portada. Entonces, si quieres enseñarla tú, Gerardo, por favor, aunque antes hemos proyectado la portada, pero Sí, pero bueno, aquí para está, no, para no. Genial. recomendado ampliamente. Y Pues nada nada, que más. seguro que aparecerán bastantes listas de lo mejor del año. Lo tengo Y ya está clarísimo saliendo, esto. de hecho, ya está saliendo. O sea que muy bien, seguro que ha funcionado muy bien y creo que el libro lo merece. Así que, Muchas gracias. pues nada, Maite, muchas gracias y muchas gracias a la gente que nos ve, como siempre, y hasta la Chao. próxima. Adiós.